el presente y el gerundio en criollo haitiano. Usamos el presente para hablar de cosas que hacemos habitualmente. Yo salgo a las 8, yo tomo desayuno a las 6, regreso a casa a las 5. Son cosas que se van repitiendo en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿por qué elijo hablarles del presente al mismo tiempo que el gerundio? Es porque en criollo a veces en vez de usar el presente usamos el gerundio. Para formar el presente en criollo haitiano es simplemente unir el pronombre personal, aquí los tenemos, mue, u, li, nu, u, yo, y el verbo. Acuérdense que en criollo haitiano los verbos no sufren cambios. Mue, que es yo, el verbo. Étudier es el verbo estudiar. Yo estudio traducción. Traducción. Yo estudio traducción. Debería decir moi étudier traducción. Pero hay una cosa. Si en una oración yo puedo reemplazar el presente por el gerundio en castellano y el gerundio no cambia el sentido de la oración, en criollo es mejor usar el gerundio en vez de usar el presente. Me explico. Aquí tengo, yo trabajo en una panadería. ¿Qué pasaría si yo diría, yo estoy trabajando en una panadería? ¿Cambiaría el sentido de la oración? No. Yo trabajo en una panadería. Yo estoy trabajando en una panadería. Entonces, yo puedo reemplazar el presente por el gerundio. Cuando puedo reemplazar el presente por el gerundio, es mejor usar el gerundio en criollo haitiano, en vez de usar el presente. Para formar el gerundio hay un marcador de tiempo que es A y P, que va entre el pronombre y el verbo. Moi a étudié traducción. En vez de decir moi étudié traducción. Moi a étudié traducción. El segundo ejemplo. U parler castellano. Español. Español. Tú hablas castellano. Tú hablas castellano y tú estás hablando castellano no es lo mismo. Cuando yo no puedo reemplazar el presente por el gerundio, yo uso simplemente el presente. U parler español y no u a parler español. El verbo aceptar aquí. Yo acepto el desafío o el reto. ¿Puedo reemplazar el presente por el gerundio en esta oración? No. Moi accepté défia. Défi, ya, el desafío. No lo puedo reemplazar por el gerundio porque va a cambiar el sentido de la oración. Él vive en Chile. Chile es. Él vive en Chile. En esta oración, ¿puedo reemplazar el gerundio, el presente, por el gerundio? Sí. Él vive en Chile, él está viviendo en Chile, es lo mismo. En vez de usar el presente en criollo, usamos el gerundio. Li habite Chile.
Li aviv shili. No puedo decir li viv shili. No puedo usar el presente en este caso. Elegir. Yo elijo la maleta. La maleta. ¿Puedo reemplazar el presente por el gerundio? No. Entonces uso el presente en criollo haitiano. Moi choisi ma lettre. Moi choisi ma lettre. Tú conoces al profesor. Si yo digo, tú estás conociendo al profesor, no sería lo mismo. Entonces, uso el presente en vez de usar el gerundio en criollo haitiano. Los pronombres personales y el marcador de tiempo, entre ellos dos, se pueden contractar. En vez de decir moi ap, puedo decir map. U ap, wap. Li ap, lap. Nu ap, nap. U ap, wap. Yo ap, yap. Solo en la U cambia un poco porque reemplazan la U por W. Los otros pronombres solo le sacan todas las letras y dejan la primera. Aquí solo dejan la M apóstrofe A, la L, la N y la Y.